Graves denuncias. Diputados acuden al SEBIN para constatar trato a estudiantes detenidos en manifestaciones. Buscado, presidente Maduro solicita apoyo para capturar a Óscar Pérez tras ataque en helicóptero. Denuncia excesos. Rectora Cecilia García Arocha rechaza actuación de cuerpos de seguridad contra estudiantes. Uso clandestino. Conatel abrió procedimientos administrativos a 122 emisoras. Pronunciamiento. ONU expresa preocupación por enjuiciamiento de fiscal Luisa Ortega Díaz. Huelga general. Brasileros bloquean vías principales en descontento por reformas gubernamentales. Listos para la final. Chile y Alemania irán por el título de la Copa Confederaciones. Nacimiento. Cristiano Ronaldo se convierte en papá de gemelos. The most important is friends and family. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos, gracias por acompañarnos. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Néstor Brito Landa y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. Diputados y familiares de los estudiantes que fueron detenidos exigen que sean liberados inmediatamente. Maoli Aldana se encuentra a las afueras del SEBIN del Helicoide y nos cuenta más. Buenas tardes, Maoli. Buenas tardes. El grupo de estudiantes de la Universidad Simón Bolívar aseguró que los 29 jóvenes que fueron detenidos en Caracas y 60 en todo el país no se encontraban cometiendo delitos, sino protestando pacíficamente en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos cuestionaron la forma como fueron trasladados el grupo de jóvenes hasta la sede del SEBIN del Helicoide y espera que sean presentados ante tribunales civiles y no militares. Nos dispersamos al momento de que las motos comenzaron a abordarnos. Parte del grupo de los estudiantes de mi universidad entró a uno de los edificios y lamentablemente ahí fueron detenidos sin motivo alguno, sin razón justificada, porque lo que nos estaba pasando es que nos estábamos replegando. Ninguno de los dirigentes estudiantiles, familiares, hemos podido constatar de primera mano, estando con ellos, su estado físico, pero insisto, parte de nuestros estudiantes se han podido comunicar con los familiares a través de los medios que han encontrado posible y les han dicho que se encuentran físicamente bien. Un grupo de diputados, miembros de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, intentó ingresar a la sede del SEBIN del Helicoide para constatar el estado de salud de los 29 jóvenes que fueron detenidos en Caracas y también de los detenidos que se encuentran en huelga de hambre. Pero les fue negado el acceso, informaron que entregarán ante la Fiscalía un documento donde hacen la denuncia. Si nosotros somos Comisión de Derechos Humanos, ¿cuál es el problema que nos dejen ingresar? Y si ellos dicen que están en buenas condiciones los detenidos, bueno, nosotros lo corroboramos y con toda responsabilidad podemos decir, mire, están en tales condiciones. Si no nos dejan entrar, es que algo están escondiendo. Estamos en una situación crítica los venezolanos y no nos queda más que unirnos y defender entre todos los derechos humanos. Tanto los estudiantes como los diputados aseguraron que seguirán acompañando a los familiares de los detenidos de la protesta de este jueves en Caracas y que seguirán en las calles en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Nuestro aporte, ustedes continúen con mucho más de nuestra emisión meridiana. Muchísimas gracias, Maoli. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó a consejos comunales y VC que colaboren con los cuerpos de seguridad para capturar a Óscar Pérez, funcionario del CICPC, quien desde un helicóptero lanzó granadas y disparó a la sede del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Quien hizo eso es un criminal, es un asesino. Y le pido la colaboración a todo el pueblo de Venezuela, si aún se encuentra en territorio nacional, que el pueblo de Venezuela, al identificarlo, lo capture donde esté, este terrorista y criminal. El jefe de Estado también ordenó al vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, la inmediata aprobación de recursos para la Gran Misión Vivienda en Caracas. La aprobación de recursos para 50 proyectos socioproductivos en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en la Gran Caracas, en el marco del movimiento Somos Venezuela, agregaría yo, por un monto de 8.500 millones de bolívares para proyectos agroalimentarios, industriales y de construcción aprobado, que se le entregue de inmediato, Tarek.
Estas declaraciones las ofreció el presidente de la República en el Teatro de la Academia Militar del Ejército, donde encabezó los ascensos del personal militar adscrito a la Guardia de Honor Presidencial. Más de 30 estudiantes fueron detenidos este jueves en El Rosal, aquí en Caracas, en medio de la dispersión con bombas lacrimógenas que practicaron cuerpos de seguridad a la manifestación de la Mesa de la Unidad Democrática convocada hacia el Consejo Nacional Electoral. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Los funcionarios policiales subieron a los universitarios a un camión tras aprehenderlos en las inmediaciones de una agencia bancaria donde se resguardaban. Testigos denunciaron que los funcionarios lanzaron bombas lacrimógenas mientras los jóvenes estaban en el vehículo de carga. Los efectivos de seguridad actuaron en El Rosal para impedir que los manifestantes tomaran la autopista Francisco Fajardo y así continuar hacia el CNE. Habían partido desde Altamira, donde aproximadamente a las 11:30 de la mañana, cuando comenzaban a concentrarse, fueron dispersados. Dirigentes rechazaron la acción de la fuerza pública e insistieron en que no lograrán sacar a los opositores de las calles. No hay manera de que este pueblo vuelva a sus casas y que deje las calles, si no es cuando se restituya el orden constitucional. ¿Y eso qué? Eso va a neutralizar el espíritu del pueblo venezolano que tiene sembrado en su corazón cambiar a Venezuela, de lograr la libertad y la democracia. Yo creo que no, el gobierno creo que se está equivocando. La jornada dejó un saldo de 17 heridos de acuerdo al reporte de Salud Baruta. En el estado de Anzoátegui, 40 toneladas de alimentos fueron consumidas por las llamas en el centro de acopio florentino, ubicado en la avenida Intercomunal, cerca del distribuidor Fabricio Ojeda de lechería. Nina Martínez nos amplía. Gracias, Estudio por el Paso. Efectivamente nos encontramos en las inmediaciones del Centro de Acopio de Alimentación Florentino, ubicado en la avenida Intercomunal, en las inmediaciones del distribuidor Fabricio Ojeda de lechería, donde podemos constatar que más de 40 toneladas de alimentos fueron consumidas por las llamas en la noche de este jueves. Hasta los momentos no se tienen los responsables de este hecho, donde los alimentos también eran distribuidos para los centros de acopios en los colegios, así como en los CLACs. Esta es la información que manejamos a esta hora del mediodía desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez. Muchísimas gracias, Nina. Y la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, rechazó enérgicamente las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado en contra de estudiantes. Informó que 18 instituciones privadas y públicas entregaron un documento al Ejecutivo exigiendo el cese del uso de la Fuerza Armada en las protestas. Lo que vivimos ayer y lo que vimos ayer, el mundo y los venezolanos, es absolutamente inaceptable. Usted no puede encerrar a unas personas, a unos estudiantes, a unos jóvenes, a la sociedad civil, a nadie en una cava y pretender después hablar de paz. ¿Dónde está el defensor de los derechos humanos? ¿Dónde está? Entonces, usted como Ejecutivo Nacional, él tiene que actuar, usted tiene que actuar. Estamos hablando con usted con todo el respeto que merece un Ejecutivo Nacional, pero que también merecemos los venezolanos. Entonces, si usted no quiere leer nuestra carta, aquí estamos, e iremos a donde sea, como sea y con quien sea. Pero usted tiene que saber que 18 instituciones respetables de este país se están dirigiendo al Ejecutivo Nacional para exigirle el cese de la represión, el cese de la convocatoria inconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente y la libertad plena de nuestros profesores y nuestros estudiantes. Arocha manifestó que su deseo de que no se realice la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no voy a hablar de algo inconstitucional, yo no puedo avalar la convocatoria inconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo todavía tengo esperanza. Yo tengo esperanza en que usted, Ejecutivo Nacional, detenga la inconstituyente, la Asamblea Nacional Constituyente y su inconstitucional convocatoria. Tengo esperanza en que usted lo haga. Y tengo esperanza en el país y tengo esperanza en los partidos políticos. Yo no voy a pensar en eso todavía. Yo voy a pensar en que eso no va a suceder, porque eso no puede suceder, porque eso no va a resolver los problemas. Y tiene que haber una negociación y sentarse unos y otros a trabajar por el país. La rectora de la UCB se refirió al papel de la Fiscal General de la República, afirmando que está haciendo su trabajo, aunque lamentó que no lo haya hecho antes. El ministro para Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, denunció este jueves que grupos vandálicos atacaron con bombas Molotov la subestación San Ignacio, ubicada en Maracay, estado de Aragua. El ministro indicó que también incendiaron 3 unidades de Corpoelec. Manifestó que los ataques tienen como fin generar caos y zozobra en la población ante las elecciones del 30 de julio para elegir a los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Bien.
Bien, amigos, vamos entonces a la pausa. A regreso. Decisión histórica. País europeo aprueba legalización del matrimonio homosexual. Los detalles en breve. Venezuela opina. Bueno, la constituyente le abre las puertas al diálogo verdadero, al diálogo profundo. Tenemos una oposición que ha buscado otros caminos para llegar al poder en el camino de la violencia. Por eso es que el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro le abre las puertas al diálogo. Y el diálogo es sinónimo de paz. Nosotros tenemos que conseguir la paz verdadera y duradera para todos los venezolanos. La violencia tenemos que erradicarla. Aparte que la constituyente va a debatir los problemas fundamentales, los temas fundamentales del país. Es la verdadera democracia. No hay acto más democrático que el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso es que todos los venezolanos debemos apoyar esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro, porque va a promover el diálogo profundo, verdadero y sincero en todos los sectores del país. El 348, cuando habla de iniciativa, es que puede el presidente o puede la Asamblea o los consejos municipales o el 15% de los electores ir al CNE a pedir de que se haga la consulta al pueblo de Venezuela si quieren o no que se instale una asamblea constituyente, porque esa soberanía es intransferible y aquí lo que hay es una delegación por parte del pueblo a través de un referéndum para que se pueda instalar esa asamblea constituyente, y esa delegación concluye además en una aprobación por parte del pueblo, es decir, tendría que hacerse un referéndum previo, una elección de los constituyentistas y un referéndum posterior. Aquí lo que está haciendo Nicolás Maduro es pretender usurpar las funciones que le corresponden al pueblo de Venezuela para con ello tratar de perpetuarse en el ejercicio del poder, dándose una constitución que le pretenda dar bases o visos de legalidad a la dictadura que él pretende imponer en el país. Venezuela opina. Amigos, continuamos con las informaciones. El diputado ante la Asamblea Nacional, Carlos Prosperi, aseguró que en Venezuela está roto el hilo constitucional. Señaló que la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el Gobierno Nacional, es inconstitucional e indicó que no soluciona los problemas por los que atraviesa el país. El artículo 347 es claro de la Constitución cuando señala que el poder originario, el depositario del poder originario constituyente es el pueblo. El pueblo fue el que tuvo que haber sido consultado, preguntarle si quería o no una Asamblea Nacional Constituyente. Ellos se ampararon en el artículo 348 de la Constitución diciendo que bueno, que el presidente de la República puede iniciar, es verdad, lo inicia y lo activa. Primero, el presidente de la República en Consejo de Ministros. Segundo, la Asamblea Nacional con las 2/3 partes. Tercero, las 2/3 partes de los integrantes de los consejos municipales. Cuarto, el 15% de los electores. Y el 349 después señala que ningún poder podrá desconocer las decisiones emanadas de la Asamblea Nacional Constituyente y que una vez el presidente de la República no puede desconocerlo, una vez aprobada en Gaceta Oficial o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero ahí está clara la normativa. ¿Y quiénes la están violando? Este señor que a través de un contrabando están convocando una Asamblea Nacional Constituyente que no soluciona la crisis que vive Venezuela. Prosperi condenó el antejuicio en contra de la fiscal general Luisa Ortega Díaz y criticó el rol desempeñado por las instituciones del Estado en las protestas de los últimos días. La Organización de las Naciones Unidas calificó hoy de profundamente preocupante el proceso de enjuiciamiento de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, la prohibición impuesta para su salida del país y el congelamiento de sus activos. El portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para la ONU para Derechos Humanos, Rupert Colville, además expresó la inquietud del organismo internacional por la violencia en el país, así como por la anulación de la designación del vicefiscal general Rafael González. A la ONU también preocupa la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia designar alguna de las funciones exclusivas del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo. Y la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, reiteró la preocupación de su país y de toda la región por la crisis que atraviesa Venezuela. Nos preocupa tremendamente el deterioro de la situación, la violencia. Es indudable que para todos los países, y eso no solamente a nivel de los 4 países de alianza, sino a nivel de toda la región.
Así lo expresó la ministra de Relaciones Exteriores colombiana durante la cumbre de la Alianza del Pacífico que se desarrolla en la ciudad de Cali. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa. Y al regreso, más información. En Brasil, cientos de personas bloquearon hoy carreteras y accesos a las principales ciudades del país con motivo de la huelga general contra las reformas que impulsa el gobierno del presidente Michel Temer. La iniciativa fue convocada por las principales centrales sindicales brasileñas para protestar contra reformas laborales y de jubilaciones. Algunos grupos también piden la renuncia del presidente Temer, quien esta semana fue denunciado por la Fiscalía por el presunto delito de corrupción pasiva. Esta es la segunda huelga general en apenas 2 meses en contra del actual gobierno. En Estados Unidos, Hawái cuestionó ante un tribunal federal el alcance del veto migratorio del presidente Donald Trump que acaba de entrar en vigor en todo el país. La moción solicita a un juez federal que aclare y potencialmente ordene reducir el impacto de la orden migratoria que prohíbe el ingreso a personas de 6 países de mayoría musulmana. Hawái considera que la medida podría violar una orden del Tribunal Supremo. En Brasil, la Corte Suprema ratificó el valor legal de las confesiones de directivos del grupo cárnico JBS, que incriminan al presidente Michel Temer en presuntos asuntos de corrupción. En la misma decisión, el tribunal confirmó como instructor del caso al juez Exxon Fachin. En Alemania, el Parlamento aprobó el matrimonio homosexual en el país. La iniciativa impulsada por los socialdemócratas contó con el voto en contra de la canciller Angela Merkel. De esta forma, Alemania se suma a los más de 20 países que ya aprobaron el matrimonio igualitario. En Colombia continúa la segunda jornada del encuentro de jefes de Estado de Perú, México, Chile y Colombia en el marco de la cuarta cumbre de la Alianza del Pacífico. Hoy se formalizará un gran acuerdo comercial con países de Asia, Oceanía y Norteamérica. Bien amigos, entonces hacemos la pausa. Y al regreso en Estrenos y Estrellas hay una sorpresa bien especial aquí en el estudio. Estamos acompañados. Ahí los tienen en pantalla. Estará acompañada Carielis con los actores Simón Pestana y María Antonieta Duque. Así que bien atentos, esto es Al Regreso. Hola amigos, hoy en Estrenos y Estrellas estoy en compañía de 2 actores de nuestra casa, María Antonieta Duque, Simón Pestana. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Gracias, bueno, yo contentísima. Acabo de venir del estudio de grabar mi última escena de la novela, de Para Verte Mejor, encantada y con sentimientos encontrados, emocionada. Nostalgia. Nostálgica y un poquito triste porque, bueno, se terminó la novela, pero así es esto. Simón, ¿tú emocionado? Sí, feliz y agradecido de estar acá al lado de esta excelentísima compañera y actriz, María Antonieta Duque, que ha sido tremendo su trabajo en la telenovela y junto al gran elenco que la conforma. Y bueno, un placer estar acá una vez más en las novelas de Venevisión. Venevisión está trabajando a toda máquina en esta producción. Cuéntenme acerca de sus personajes, que sé que son bastante peculiares. Vale. Bueno, primero, un poquito. Yo feliz también de estar en una novela de Mónica Montañez. Esta es como mi tercera novela que estoy con ella, con un personaje bellísimo, Lázara Martínez. Sabrán de la familia Martínez, una familia jocosa, divertida, que es muy popular, que viene a clase media. Y eso es lo maravilloso, que yo digo que todos estos personajes van a dejar mensajes. En el caso de mi familia, una familia que con poco es feliz. Una familia que no necesita de mucho para ser felices. Optimistas. Exacto, optimistas, alegres, y todo se desarrolla en un edificio. Y vamos a tener vecinos, él es uno de mis vecinos, no les puedo contar mucho lo que viene, pero hay de sobra. Sé que él es una sorpresita grande allí. Sí, él es de clase más alta. Sí. Y bueno, van a pasar cosas, van a haber diferencias, pero es muy divertido. Las novelas de Mónica Montañez son muy cotidianas, hay humor. Los que vieron Voltea para que te enamores no se la pueden perder. Hay varios actores que repiten de esa novela, entonces se las trae. Simón, ¿tu personaje? Sí, bueno, Carlos Enrique Ibáñez, como bien lo decía
María Antonieta es un personaje que viene de una clase, un ejecutivo, pues, acostumbrado a vivir bien, darle todo a su familia, por razones de malos cálculos, se viene a menos y bueno, comienza a bajar su nivel de vida, entre comillas. Le toca aprender un nuevo estilo entonces. Sí, para ellos eso es grave, pero realmente yo lo veía muy bien, ¿no? Estaba bastante bien. Y Lázara tiene una sonrisa encantadora, se habla mucho de su sonrisa, por cierto, en la telenovela, y pasan cosas muy lindas, pero creo que dentro de todo esto, el mensaje creo y la moraleja es que la felicidad no puede depender de lo que nos rodea ni de lo que está pasando, sino de nosotros mismos, de nuestra actitud ante la vida y lo que queremos proyectar ante ella. Entonces, verse a los ojos y ver el amor que puede estar en el otro también es alimento para el alma y para la felicidad. Qué bonito ver entonces que tiene ese toque de que te deja una moraleja, de comedia. Me contaron que tiene suspenso. Como estábamos conversando antes, ¿qué tiene de nuevo esta producción diferente a las anteriores de Mónica? Bueno, a mi parecer, como decimos, las novelas de Mónica tienen mucho humor. Esta es la primera novela de Mónica Montañez que es serie y que tiene suspenso. Hay un personaje importantísimo que lo hace Luis Jerónimo Abreu, que se las trae, él nos va a tener. Por eso yo creo que es la palabra el nombre de la novela, Para Verte Mejor. Él pone cámaras en todo el edificio, en todos los apartamentos, y nosotros decimos, este hombre es maravilloso. Tiene su toquecito de terror entonces. Claro, sabe la vida de cada familia, pero no podemos contar mucho ya. Sí, tiene suspenso, pues, tiene misterio, obviamente. También a las subtramas, aunque todas las tramas son en sí protagonistas, en sí, porque son en su estilo cada vida, una. Sí, y tienen todas un mensaje y son, de alguna manera, reflejan mucho lo que es nuestra sociedad, la sociedad hoy en día, ¿no? Los jóvenes, lo que pasa con todos ellos, mis hijos, con tus hijos, toda una serie de situaciones que pasan allí, que bueno, bien vale a la reflexión, más allá de que la telenovela primera que hago de Mónica, a la cual agradezco y me parece que es maravillosa su visión. Te estás estrenando y su pluma, entonces con Mónica. Pero descubro y realmente te digo que es comedia. Las telenovelas, la novela de Mónica es comedia y creo que hay que llevarla por ahí, ¿no? Yo creo que ese humor lo necesitamos. Que venezolanos jocosos reírnos. Se van a sentir identificados con todos los personajes. Cada venezolano se va a identificar con un grupo de Totalmente. La pareja Sonia de Sonia Villamizar. Nancy, y mis hijos Alejandra Montañez y Mike, que también un joven que también está comenzando. Y mi familia, tengo unos hijos. Lázara es una mujer que tiene 3 hijos. Ya te iba a preguntar, ¿cómo es Lázara? De 3 padres diferentes. Pero bueno, hay varias mujeres así, alegres. Ella echa con su mamá delante a sus hijos, que es Eulalia Ciso, el que hace el personaje, que adoro. Encantada de trabajar con ella también en este personaje. Claro. Está José Manuel Suárez, que hace mi hijo también. Un elenco de lujo. Tuve a los 15. Félix Loreto también. Félix Loreto, José Manuel, Ángel Casallas, Haroldo Betancourt, Dora Mazones, un elencazo, Adriana Romero, Liliana Figuras que hemos crecido en mi caso viendo en pantalla. Totalmente, ¿no? Pero, y los que tuvieron la oportunidad de ver Voltea para que te enamores, otra vez estoy con Pascuita, pero en otra versión. Interactúas con un personaje también. 10 años después de que tuvimos esa novela que tuvo mucho éxito y los personajes, ahora otra vez nos unimos y vamos a ver qué pasa con esos vecinos. Estoy segura de que ustedes se sienten ya como una familia. Inviten a todos los venezolanos a estar pendientes del estreno y de cada episodio. Estamos pronto a estrenar, ¿verdad? Sí, a finales de este mes, y lo importante es que estamos apostando a Venezuela. No saben lo que cuesta ahorita hacer una novela, es muy cuesta arriba. Por eso digo que tenemos sentimientos encontrados y bueno, apostando a llevarles un poquito de alegría a los hogares de todos ustedes, que todos los necesitamos. Sí, yo aplaudo la iniciativa pues, de Venevisión, de Manuel Grijalva por llevar adelante este proyecto con tanto esfuerzo y a todo el equipo, producción, los directores, el elenco, todos maravillosos. Y bueno, ha sido una experiencia hermosísima estar nuevamente en esta gran producción de Muchas Venevisión. gracias por acompañarme y por revelarme esos secreticos. Ahora crece la expectativa por el estreno, por la novela, por todo. Muchas gracias, chicos. Les deseo mucho éxito en todos los proyectos que vienen. Gracias a ustedes por acompañarnos. Endrina, Néstor, sigo con ustedes. Gracias, Carelia. Ese título me encanta, Para Verte Mejor. Suena así como el lobo y Caperucita, ¿no? Para comerte mejor, para verte mejor. Y luego de este preámbulo que nos acaban de dar, bueno, hay que estar pendiente ahí a ver la telenovela. Vamos a la pausa. A regreso, en entrevista a Venevisión estará con nosotros Francisco Torrealba, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Ya está aquí en el estudio. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista BB. Ya venimos.
Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Francisco Torrealba, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la amabilidad y la gentileza de invitarme. Muy interesante su presencia en el estudio para abordar diversos temas que están en el tapete, como la solicitud que está haciendo el Ministerio Público para imputar a Benavides Torres por violaciones graves a derechos humanos, así como también la fiscal está haciendo la solicitud a la Asamblea Nacional de que ratifique al vicefiscal. ¿Qué le parece a usted las actuaciones que está solicitando la Fiscal General de la República? Mira, muy controversial. A mí me parece muy controversial porque desgraciadamente el país ha visto que la ciudadana fiscal no ha mantenido una línea de conducta correcta o coherente, por decirlo menos, ¿no? Y en esos ires y venires ha prácticamente deslegitimado su autoridad y perdido toda facultad para emitir juicios o fijar posiciones. Ya no se sabe exactamente a qué juega. Y en medio de esa incertidumbre, pues todas estas actuaciones pasan a estar en duda, digamos, ¿no? de lo que lleva adelante la fiscal general. ¿Qué piensa va a ocurrir el 4 de julio con la fiscal? No, esperaremos a que se produzcan las decisiones que corresponden. Yo creo que aquí lo que se va a imponer al final es el Estado de Derecho, se va a imponer la vigencia de la Constitución y nosotros por nuestra parte continuaremos trabajando para que se imponga la paz, que algunos pocos intentan impedirnos a los venezolanos y a las venezolanas. En torno a la constituyente hay muchísimas dudas acerca de lo que va a ocurrir después, porque hay una visión apocalíptica que se está posicionando en torno a diversos temas, como el tema de la propiedad privada, también el tema de todas las restricciones que pudieran tener los venezolanos a partir del momento de que se lleven a cabo las acciones emprendidas por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es el espíritu de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué es lo que a ustedes no les gusta de la Constitución del 99 y por qué llevar adelante esta iniciativa? Mira, estas son parte de las mismas campañas que en el pasado se llevaron adelante. Aquí todo el mundo recuerda que a la gente se le amenazó de que se le iban a quitar la patria potestad de sus niños, que si tenía 2 lanchas le iban a quitar una, que si tenía 2 carros le iban a quitar uno, y todo eso fue mentira y ahora no es distinto. Ahora sigue siendo parte de una gran mentira, parte de una gran patraña que intenta en el fondo desmotivar la voluntad y la convicción democrática que tenemos la mayoría de los venezolanos y venezolanas que vamos a participar y que sabemos con mucha claridad que nuestra gran participación, nuestra gran movilización el 30 de julio va a dar al traste con las intenciones de los terroristas que intentan sembrar zozobra en todo el país. Este es el único país donde la oposición venezolana se opone a que hayan elecciones. Vamos a ver cómo se comportan respecto a las elecciones de gobernadores, pero nosotros le decimos con claridad, aquí nadie nos va a impedir a nosotros ejercer nuestra libertad democrática, nadie nos va a impedir a nosotros ejercer nuestros derechos constitucionales y nosotros vamos a la Asamblea Nacional Constituyente con esa idea, con la idea de profundizar todo el contenido de derechos alcanzados, todas las conquistas, todas las misiones y grandes misiones, darle carácter y rango constitucional, pero principalmente para dejar desarmados a los terroristas que, bueno, en últimos momentos han optado incluso por lanzar bombas a instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros desde el sector de trabajadores expresamos toda nuestra solidaridad, todo nuestro respaldo a los magistrados y magistradas que sabemos no se van a dejar intimidar por los terroristas, como no podrán intimidar a la mayoría de los venezolanos y venezolanas. Nosotros, en democracia, con la Constitución y en el ejercicio pleno de nuestros derechos, vamos a votar el 30 de julio para escoger los mejores hombres y mujeres a la Asamblea Nacional Constituyente. El Ejecutivo Nacional ha adelantado como propuesta que la Asamblea Nacional Constituyente es la respuesta para muchos problemas que los venezolanos tenemos en materia económico, político y social. ¿A partir de qué momento esas respuestas van a ser latentes para los ciudadanos? Porque se está hablando de que aún no está definido el tiempo que sesionará la Asamblea Nacional Constituyente y también el presidente Maduro ha dicho que una vez que la Asamblea Nacional Constituyente termine su trabajo se va a llevar adelante un proceso consultivo. ¿Cómo garantizar que esto no va a ser una estrategia utilizada por el Ejecutivo Nacional para ganar tiempo y que sea de verdad una estrategia efectiva para dar soluciones? Mira, la estrategia principal y las estrategias que se pongan en marcha en lo sucesivo siempre tendrán como norte principal alcanzar la paz. Y la paz que nos han intentado quitar y nos han quitado de alguna manera grupos minoritarios que quisieran hacerse llamar manifestantes pacíficos, pero como ya se ha visto en el planeta Tierra, ningún manifestante pacífico incendia vivo a otra persona, ningún manifestante pacífico quema una institución educativa con los maestros y los alumnos adentro o destruye unidades de transporte que han destruido por cientos en este país
y que le sirven a todos los ciudadanos y ciudadanas indistintamente de su afecto político. Entonces, los manifestantes pacíficos en ningún lugar del planeta atacan bases militares, como lo han hecho en este país. En ningún lugar del planeta los manifestantes pacíficos van a sitiar un hospital con pacientes, médicos y enfermeras y enfermeros adentro. Es decir, todo el mundo sabe que aquí no se trata de manifestaciones pacíficas, sino de acciones concretamente terroristas. La Asamblea Nacional Constituyente se plantea como objetivo principal poner a los venezolanos que estamos del lado de los votos y no de las balas en un camino, el camino de la paz. Se trata de decidir entre el odio y la intolerancia que se plantean los que no tienen votos hoy y el amor y el respeto que planteamos nosotros, los que decimos que en democracia es posible dirimir nuestras diferencias sin tener que matarnos unos con otros, ¿no? Eso es lo que está planteado sobre la mesa. Ir a una guerra, que es lo que quiere un grupo minoritario de la derecha radical venezolana, que por cierto ha silenciado a los pocos sensatos, a los sensatos que hay ahí en la oposición. También hay sensatos en la oposición. Nosotros sabemos que la gente no quiere que a sus hijos se les impida ir a la escuela, por ejemplo. Sabemos que la gente no quiere que se incendien camiones cargados de alimento, que por cierto bastantes casos están, y grandes esfuerzos hace el gobierno venezolano para poder, por vía del CLAP, llevarle a la gente la comida o los bienes de consumo masivo de primera necesidad. Entonces, esa es la gran discusión que hay, esa es la gran diatriba. Si se inclina el país por ir a votar por la Asamblea Nacional Constituyente y la paz, o si el país, por el contrario, permanece expectante, dejando que se conduzca hacia una confrontación fratricida donde irán a morir venezolanos y venezolanas de lado y lado. Bajo el marco legal que está vigente hoy, la Constitución del 99, ¿qué limita para que exista una política de Estado que se oriente a la paz? Y quisiera también conocer su apreciación sobre lo que se ha calificado como detenciones arbitrarias y actuaciones concretas de los cuerpos de seguridad en distintas manifestaciones que ponen en evidencia un trato cruel hacia esos manifestantes y actuaciones extremas como las que hemos visto que incluso han llevado a algunos manifestantes a la muerte. Bueno, precisamente el gran límite que existe aquí es la intolerancia que se ha impuesto del lado de la oposición, donde en algún momento existió alguna posibilidad de inclinarse por el diálogo y no por la confrontación violenta. Desgraciadamente, un sector minoritario de la oposición impuso su agenda y su agenda de ese sector minoritario es el terror. Frente a eso, el presidente Maduro una y otra vez ha extendido su mano para llamar al diálogo. Se han dado participaciones de todo el mundo, que nadie en su sano juicio podría negarse al diálogo, pero en Venezuela tenemos una oposición que no está en su sano juicio y que sí se niega al diálogo. Nadie en su sano juicio podría llamarse demócrata y oponerse o intentar evitar que alguien vaya a elegir como vamos a elegir el 30 de julio. Eso ocurre aquí en Venezuela. Tenemos opositores que se niegan a las elecciones, tenemos opositores que se niegan al diálogo, tenemos opositores que auspician el terrorismo, que no dicen nada cuando le lanzan una bomba al Tribunal Supremo de Justicia, donde no solamente habían magistrados y magistradas, que tienen todo nuestro apoyo, repetimos, sino que también habían trabajadores y trabajadoras, niños y niños incluso en la periferia, niños y niñas. Y todo esto pasa aquí frente a una silente oposición venezolana que no sabemos exactamente qué va a hacer cuando se le convoca, por ejemplo, elecciones para gobernadores. ¿Irán a negarse también a elegir a gobernadores y gobernadoras? Bueno, esperaremos qué ocurre en el futuro. Por lo pronto, nosotros desde nuestra trinchera estamos desplegados en todo el territorio nacional, constituyendo los comités constituyentes populares de la clase obrera, yendo a cada una de las empresas, hablando con cada uno de los trabajadores y las trabajadoras y explicándole la importancia que tiene para nosotros que vayan el 30 de julio a votar, que no cedan a las intimidaciones, incluso que hemos visto en sectores muy minoritarios también, de patronos que han dicho no vayan a votar porque si van a votar pueden ser objeto de una sanción o yo como patrono los puedo despedir. Aquí no vamos a permitir que voten a nadie por ir a votar, por ir a elegir. Aquí no vamos a permitir que se imponga el terror de que no salgas de tu casa el 30 de julio porque puede ser objeto de una agresión. No, nadie va a agredir al que salga a elegir, al que salga a ejercer su derecho constitucional que le corresponde de escoger una Asamblea Nacional Constituyente que está aquí en el 347 y que es un derecho nuestro de todos los venezolanos y venezolanas. Torrealba. Si ellos no quieren ir, bueno, se niegan a la democracia. Torrealba, al no existir participación de la oposición venezolana en este proceso de Asamblea Nacional Constituyente, ¿no se corre el riesgo de que estas elecciones sean vistas como unas elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela? No en cuanto a la legitimidad de lo que allí se debata y en cuanto a la diversidad que debería estar presente. Claro, la pregunta es ¿por qué no participa la oposición? La oposición no participa porque decidió encerrarse y quedó desnuda en una estrategia de aplicación del terrorismo como plan de acción. La oposición no participa porque sabe que incluso los ciudadanos que la respaldaban, que respaldaban las ideas de la oposición, se cansaron de ver destruir propiedades públicas y privadas, se cansaron de ver dañar
unidades de servicio público como los transportes masivos que han destruido aquí en Caracas y en otros lugares del país. La oposición no participa porque carece de ideas y en el fondo sigue sin tener un planteamiento concreto de proyecto de país. Eso es lo que tiene la Revolución Bolivariana y por eso nosotros sí vamos a participar y por eso llamamos a todos a participar, incluso a los que no militan con el chavismo. Si usted ha sido objeto de agresiones como gente inocente que han agredido en la calle, si usted le dañaron su negocio, si usted no pudo llevar a su hijo a la escuela, si usted estaba en una institución de salud y allí llegaron los opositores pacíficos, entre comillas, encapuchados a incendiarlo, bueno, vaya a votar por la Asamblea Nacional Constituyente y allí dé su rechazo, exprese su rechazo al odio, a la violencia, a la intolerancia. Diga usted allí mediante su voto que está de acuerdo con los votos y no con las balas. Torrealba, hay una pregunta de fondo a partir de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y es que se ha hablado en muchas ocasiones de que la Asamblea Nacional Constituyente va a ser un suprapoder. ¿A partir de qué momento? Porque incluso Ezcarrá habría anunciado que el presidente Nicolás Maduro debería poner el cargo a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿A partir de qué momento es un suprapoder? ¿Es necesario que para que las medidas que se tomen en sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente se lleven a cabo sean avaladas y aprobadas por el referéndum consultivo que se anunció se iba a hacer, el referéndum aprobatorio? Mira, lo mejor que tiene la Asamblea Nacional Constituyente, entre otras cosas, aparte de llamar a la participación popular y aparte de poder delinear el camino para conseguir la paz y la convivencia y tolerancia entre todos los venezolanos y venezolanas, es que ya la conocemos. O sea, nuestra historia contemporánea nos está poniendo a muchos de nosotros a protagonizar dos procesos históricos. El de 1999, donde hubo una Asamblea Nacional Constituyente que hizo ejercicio pleno de sus atribuciones, aún sin estar establecida en la Constitución de 1961, y este proceso de 2017, que sí está establecida como suprapoder, efectivamente, y que nos va a decir con claridad todas las competencias y facultades que tiene. ¿Pero a partir de qué momento tienen competencias? Desde el momento en que la Asamblea Nacional Constituyente sea instalada, desde el momento en que se conforme como cuerpo y que comience a actuar, tiene todas sus competencias y todos sus poderes. Allí tiene que aprobarse, por supuesto, un reglamento interior y de debates, una suerte de modus vivendi de ese colectivo que se llama Asamblea Nacional Constituyente. Reglamento interior y debates como el que existe en todos los parlamentos, en los congresos y asambleas del mundo, y con base a ese reglamento de funcionamiento se comenzarán a tomar las decisiones que sean necesarias. Entonces, ¿qué sentido tiene el referéndum aprobatorio de esa Asamblea Nacional Constituyente si ya a partir del día 1 las decisiones van a ser ejecutadas? Es volver a poner a la gente a que se exprese sobre el contenido de lo que al final se apruebe. Uno por uno, ya una vez condensadas todas las decisiones, el pueblo venezolano se volverá a expresar sobre su aprobación o no a lo que decida la Asamblea Nacional. Vamos a revisar los planteamientos que hace la audiencia. Ney Sacas plantea con la constituyente que llegarán las medicinas, el alimento, la seguridad y la paz. Explique cómo. Con la constituyente no se le permitirá a los que le niegan a usted acceso a los alimentos, medicinas, seguridad y paz que sigan actuando. Por lo tanto, los terroristas serán sancionados como terroristas y no le van a seguir impidiendo a usted que tenga acceso a medicamentos, a alimentación y a paz. Alfredo Colina 22, tú como constituyente nos das garantía de que al final del proceso harán un referéndum consultivo. Nosotros como constituyente vamos a consultar permanentemente al pueblo como lo estamos haciendo ahora en la asamblea, en todos los portones de las fábricas, ministerios, instituciones, etcétera, pública y privada. @Maracucha Venezolana. Si yo soy estudiante de la Universidad Bolivariana Venezolana, soy del Consejo Comunal y además trabajo en el Banco de Venezuela, ¿voto 3 veces? No, una sola vez. Una vez en el territorio y una vez en el sector. 2 votos por cada ciudadano. 2 votos, uno para escoger al constituyentista territorial y otro para escoger al constituyentista sectorial que le corresponda. En materia de trabajo, ya que usted estuvo al frente de esta cartera, ¿qué modificaciones en concreto se piensan hacer? Porque ha habido duras críticas, sobre todo por parte de Fedecámaras, cuando se hace referencia a la crisis económica actual, de que gran parte de esos problemas económicos que viven hoy las organizaciones privadas vienen a partir de la ley del trabajo. ¿Qué cambios se deberían hacer en materia laboral? Mira, nosotros lo que vamos en la Asamblea Nacional Constituyente es a reforzar, como lo hemos dicho, las misiones y grandes misiones que tengan rango constitucional y todas las demás conquistas y a prefigurar todo lo que se quedó pendiente para que no ocurran situaciones como esta donde los terroristas intentan hacerse pasar como manifestantes pacíficos y prácticamente no hay ley que se le aplique con el rigor necesario para que no sigan cometiendo sus fechorías, sus atentados contra nosotros, los seres humanos que vivimos en este país. Se nos agotó el tiempo, pero hay muchas preguntas que hacen referencia a la propiedad privada. ¿Hay garantías para la propiedad privada? Total, absoluta y plena garantía para la propiedad privada, como la hubo también en el pasado. Que nadie se deje embaucar por los que intentan generar zozobra, chismes, rumores, que al final lo que intentan es hacer que usted no vaya a votar. Vaya a votar
que usted va votando a rechazar el odio, a rechazar el terrorismo, a rechazar la violencia y va a contribuir con su voto, por quien quiera que vote, hacia la paz. Francisco Torrealba, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Gracias por la invitación, Venevisión. ha sido un placer. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde, Néstor. Feliz tarde también para ti, Andreina, amigos. Y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.